Bienvenidos a Español Boreal. Este es un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Si ya puedes mantener una conversación y quieres dar el siguiente paso, este espacio es para ti, porque una lengua se aprende de verdad cuando empiezas a pensar en ella. En cada episodio descubrirás una historia sobre la cultura, la historia o la actualidad del mundo hispanohablante y casi sin darte cuenta ampliarás tu vocabulario, entenderás nuevas expresiones y harás el español cada vez más tuyo. Soy Paula Oropesa y te hablo desde Copenhague. Hay un sonido que reconoces enseguida, unas palmas, una guitarra o una voz que parece salir del pecho. Ese sonido es el flamenco. Hoy viajamos al sur de España, a Andalucía, para conocer la historia de uno de los artes más intensos del mundo, el flamenco. ¿De dónde viene? ¿Qué papel tuvo el pueblo gitano en su creación? ¿Y qué tiene que ver todo esto con una cantante catalana que hoy llena escenarios en medio planeta? Y si estás aquí para mejorar tu español, quédate hasta el final. Hoy vamos a repasar los verbos ser y estar. Vas a escuchar los dos verbos muchas veces durante el episodio. Algunos usos más frecuentes con ejemplos sacados de la propia historia del flamenco. Al final los repasamos juntos. Seguro que ya sabes la teoría. La aprendiste hace tiempo. Pero estos verbos son famosos por una razón. La teoría es fácil y usarlos bien en una conversación real es mucho más difícil. Antes de entrar en la historia, vamos a aclarar algo básico. ¿Qué es el flamenco? El flamenco no es solo música y tampoco es solo baile. Es la unión de tres partes: el cante, que es la voz, el toque, que es la guitarra, y el baile, que es la danza. Los tres son igual de importantes, aunque el cante fue el primero en aparecer. Durante mucho tiempo, la guitarra solo servía para acompañarlo. El cante flamenco es muy emocional. Puede expresar dolor, alegría o tragedia, casi siempre con letras sencillas pero muy intensas. El baile combina pasión y técnica, brazos, manos y el taconeo. Es el ritmo que se marca con los pies. Con esto claro, ya podemos empezar el viaje hacia sus orígenes. El flamenco nace en Andalucía, en el sur de España. Su fecha de nacimiento aproximada es a finales del siglo XVIII, pero sus raíces son mucho más antiguas. Durante siglos, Andalucía fue un lugar de encuentro entre culturas distintas. Árabes, judías y cristianas convivieron allí durante mucho tiempo. En el siglo XV llegó un nuevo pueblo a esa mezcla, los gitanos, que se instalaron en gran parte en Andalucía. Así que el flamenco es el resultado de esa mezcla de culturas. Es imposible entenderlo sin la cultura gitana, que aportó gran parte de su fuerza. Pero tampoco se entiende sin la herencia árabe y judía, ni sin las canciones populares que ya existían en Andalucía. El flamenco es, en ese sentido, un arte mestizo desde su raíz. Y hay algo más. El flamenco nació entre comunidades pobres y marginadas. No fue un arte de palacio, sino un arte de la calle, una forma de expresar el sufrimiento de la vida diaria. Por eso, en sus formas más antiguas, el cante suena tan crudo y tan directo. ¿De dónde viene la palabra flamenco? No hay una respuesta clara y los expertos no se ponen de acuerdo. Sabemos que flamenco también significa de Flandes y sabemos que hubo comerciantes flamencos en Andalucía en el siglo XVI y andaluces y gitanos que fueron a Flandes con el ejército un siglo después. El problema es otro. El uso de flamenco para lo gitano y lo andaluz no aparece por escrito hasta el siglo XIX, mucho más tarde, así que existen varias teorías.
Una dice que unos inmigrantes flamencos pobres se mezclaron con la población gitana en el siglo XVIII y la palabra flamenco pasó de ellos a los gitanos. Otra teoría muy popular entre los expertos la conecta con un cuchillo fabricado en Flandes, barato y muy usado por la gente humilde de Andalucía. También existe una idea más famosa que la palabra viene de árabe y significa algo como campesino sin tierra, pero los lingüistas de hoy piensan que esta última teoría es poco probable. Lo único seguro es esto. A partir del siglo XIX, flamenco empieza a usarse para este arte y desde entonces no ha dejado de crecer. Dentro del flamenco hay una categoría especial, el cante hondo, que significa cante profundo. Es una forma más antigua y más pura del flamenco. Sus estilos más importantes son la soleá, la seguirilla, la toná, cantes lentos donde la voz es la protagonista absoluta. El cante hondo no es solo un estilo musical, para muchos aficionados es la esencia misma del flamenco, la parte más antigua y más auténtica de todo el género. A principios del siglo XX, el flamenco empezó a perder prestigio. Muchos lo veían como algo anticuado. Entonces, dos figuras importantes decidieron actuar: el compositor Manuel de Falla y el poeta Federico García Lorca. En 1922 organizaron en Granada el famoso concurso de cante hondo. No era exactamente una competición, era una manera de recordarle a España que el cante hondo era un tesoro cultural que merecía respeto. El concurso reunió artistas de toda la región y marcó un antes y un después. Gracias en parte a este esfuerzo, el cante hondo no desapareció. Al contrario, se convirtió en el corazón del flamenco que conocemos hoy. Un apunte curioso. En el mundo del flamenco no se dice cantante, guitarrista o bailarín. Se dice el cantaor, el tocaor o el bailaor. Estas palabras vienen de cantador, tocador y bailador, pero en el habla andaluza es muy común no pronunciar la D entre vocales. Así que cantador se convierte en cantaor. Es un rasgo típico del acento andaluz y el flamenco lo adoptó como su propio vocabulario. Por eso, si algún día vas a un tablado en España, no preguntes por el cantante, pregunta por el cantaor. Aquí llegamos a uno de los conceptos más interesantes del flamenco, el duende. Fue Federico García Lorca quien popularizó esta idea en una conferencia muy famosa. El duende flamenco, según García Lorca, es una fuerza misteriosa, un poder interior y un espíritu de dolor que brota del fondo de la tierra. No es la técnica ni la inteligencia, sino la emoción cruda y el duende que transforma el arte en algo vivo y verdadero. El duende posee al artista en un momento concreto y lo empuja a arriesgarlo todo en el escenario. Cuando el cantador, el tocador o el bailador tienen duende, dejan atrás las reglas fijas y el público lo nota enseguida. Hay algo en el aire que ya no se puede explicar con palabras. Por eso decimos que un artista está poseído por el duende en un momento concreto y no que es duende para siempre. El duende no es una cualidad fija de la persona, es algo que aparece casi de forma espontánea en un instante concreto. Puede estar ahí una noche y no estarla la noche siguiente, incluso con el mismo artista. Durante el siglo XIX, el flamenco encontró un nuevo espacio, los llamados cafés cantantes. Eran locales donde el público podía escuchar cante y ver baile en directo. Ahí surgieron las primeras figuras profesionales del flamenco y el arte
hasta entonces bastante íntimo, empezó a llegar a un público más amplio. Con el tiempo, el reconocimiento siguió creciendo y en noviembre del 2010 llegó un momento histórico. La UNESCO declaró el flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue el reconocimiento oficial de algo que los aficionados ya sabían desde hacía siglos. El flamenco es mucho más que música, es identidad y memoria colectiva. El flamenco no es un arte del pasado guardado en un museo. Está vivo y sigue cambiando. En el siglo XX aparecieron algunas de sus figuras más importantes, como Camarón de la Isla. Camarón de la Isla es para muchos el mejor cantaor de la historia moderna del flamenco. Su voz cambió por completo el género. Junto a él trabajó el guitarrista Paco de Lucía, uno de los músicos más virtuosos de España, capaz de llevar la guitarra flamenca a escenarios de jazz y música clásica sin perder su esencia. Y hoy el flamenco sigue mezclándose con otros estilos. La artista Rosalía es probablemente el ejemplo más conocido a nivel internacional. Su música combina el cante hondo con ritmos urbanos como el trap y el pop y ha llevado el flamenco a públicos que nunca lo habían escuchado antes. No es la única, hay toda una generación de artistas que mezcla el flamenco con todo tipo de géneros musicales. El flamenco es historia, es identidad, pero también está cada noche reinventándose en algún escenario del mundo. Muy bien, es hora de repasar los verbos ser y estar. No vamos a repetir las reglas básicas porque ya las conoces. Un matiz clave, identidad fija versus momento pasajero. Ejemplo, el flamenco es el resultado de una mezcla de culturas. El cante hondo es la esencia misma del flamenco. Aquí usamos ser porque hablamos de algo permanente, la naturaleza misma del flamenco. No cambia según el día. Un artista está poseído por el duende en un momento concreto. Aquí usamos estar porque el duende no es una característica fija del cantautor, aparece y desaparece. Hay adjetivos que cambian de sentido según uses ser o estar. Por ejemplo, ese cantaor es intenso. Describe su forma de ser en general, su personalidad. Ese cantaor está intenso esta noche. Describe algo puntual, quizás solo en este concierto. Otro ejemplo típico fuera del mundo del flamenco. Juan es aburrido. Su personalidad es así. Frente a Juan está aburrido. En ese momento no tiene nada que hacer. Este cambio de significado con el mismo adjetivo es probablemente el uso más difícil de dominar y también el que más suena nativo cuando lo usas bien. La próxima vez que dudes entre ser y estar, hazte esta pregunta. ¿Estoy describiendo algo permanente o algo de este momento? Y así termina el viaje de hoy desde las comunidades gitanas y andaluzas del siglo XVIII hasta los escenarios internacionales que hoy llenan artistas como Rosalía. Si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien que también esté aprendiendo español. Y la próxima vez que dudes entre ser y estar, piensa en el flamenco, identidad fija frente a momento pasajero. Soy Paula Oropesa y esto ha sido Español Boreal. Nos escuchamos en el próximo episodio.